Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios en este último video del primer corte sobre integrales dobles. Vamos a comenzar con el ejercicio número 5 del taller. Entonces hay que hallar el área que está bajo la parábola 4x menos x cuadrado y por encima de la recta y igual menos 3x más 6. Para eso, como estoy escribiendo justo en este momento, debemos encontrar los puntos de corte entre las dos curvas para saber cuál es la región encerrada. Eso equivale a igualar las dos funciones, 4x menos x cuadrado igual a menos 3x más 6. Es resolver esa ecuación cuadrática básicamente. Entonces vamos a juntar los términos que sean semejantes, como son 4x y menos 3x. Es decir, paso el menos 3x a la izquierda y organizo la ecuación, quedaría menos x cuadrado más 7x, y además el 6 lo paso a la izquierda, también quedará negativo y todo es igual a 0. ¿Cómo resolvemos eso? Pues usando nuestra ya conocidísima fórmula cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que esa fórmula siempre debemos usarla cuando hay que resolver una ecuación cuadrática como esta. ¿Y qué dice esa fórmula? Bueno, x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Para este caso sería entonces menos 7 más menos 7 cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 6. La raíz de todo eso, y todo eso dividido 2 por a, que en este caso es menos 1. Pueden verificar con calma y se darán cuenta de que así quedaría la raíz. Esto simplificando un poquito, entonces nos va a quedar menos 7 más o menos raíz de 25, que como ustedes ya saben, eso es 5, y todo sobre menos 2. Esto pues nos da dos soluciones, ¿no? ¿Cuál es la primera solución? ¿Y cuál es la segunda? La primera va a ser menos 7 más 5 sobre menos 2, que eso obviamente es 1, y la segunda sería menos 7 menos 5 sobre menos 2, que eso nos daría entonces menos 7 y menos 5 sobre menos 2. A ver, revisamos aquí el cálculo. Eso nos daría 6, correcto. Luego de eso, entonces ya tengo identificados los dos puntos de corte, x1 que es 1 y x2 que es 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar esos puntos en nuestro plano para que podamos empezar a dibujar la región. Voy a crear una escala de 1 hasta 6, 5 y 6. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que hacer entonces es llevarnos una idea de cuáles son esas funciones. Recuerden, tenemos una parábola y además tenemos una recta. ¿Quién está por encima y quién está por debajo? Eso es lo que tenemos que identificar fundamentalmente. Entonces, bueno, esa será la siguiente fase de nuestro ejercicio. Ya tenemos los puntos de corte, ahora tenemos que identificar esas dos funciones. Así que, bueno, si ustedes se acuerdan de su curso de cálculo bien, y si no, pues una pequeña ayudita de GeoGebra, ¿no? Como ven ahí, ya grafiqué las dos funciones, quien está por encima es la parábola y quien está por debajo es la recta. Volvemos entonces a nuestro... bueno, pero antes tengo dos punticos. La recta y la parábola, los dos puntos en los que se cortan son en 1 y en menos 6. Y como pudimos ver ahí, entonces los cortes, hay uno que está encima por el eje Y positivo y otro que está por debajo en el eje Y negativo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, claro, como siempre les digo, ustedes pueden hacer eso con calma, calcular los puntos de corte y listo. Pero bueno, yo voy a comenzar haciendo un dibujo aproximado, no va a quedar exactamente como el de GeoGebra, obviamente. Y entonces, cuando evaluamos cualquiera de las dos funciones en 1, eso nos va a dar en Y 3. Y cuando evalúo cualquiera de las dos funciones en 6, que es el otro punto de corte, eso me da por allá abajo, entonces da más largo que mi eje Y, así que voy a extender un poquito hacia abajo, como por ahí. Luego, yo creo que ya es suficiente, vamos a usar lápiz de nuevo,
y vamos entonces a colocar cuál es el valor de las dos funciones cuando estamos en 6. Bueno, más o menos ahora, como por ahí, y llegamos al corte, que sería ese puntico. Listo, me dibujarán un poquito la grosería del dibujo. Si hacen las gráficas en GeoGebra, se darán cuenta que eso es menos 12. Entonces lo primero es ver la recta. Yo sé que la recta tiene que pasar por esos dos puntos. Va a ser un poquito más gruesa, color verde. Perfecto. Ok, entonces esa es mi recta. ¿Y cuál es la ecuación de esa recta? Entonces la voy a escribir aquí. Y igual a, como vamos arriba, menos 3x más 6. Perfecto. Y ahora vamos a dibujar la otra función que es la parábola. Y la parábola, como vimos en nuestro dibujo de GeoGebra, es la que está por encima, ¿no? Entonces vamos a eso. Voy a intentar dibujar una parábola que quede medianamente decente. Probablemente no quedará igual que en GeoGebra, pero bueno. Al menos para que se entienda el propósito del ejercicio. A ver. Ahí, más o menos eso. Lo importante es que se entienda que la parábola es la que está por encima y la recta por debajo. Entonces la parábola, que es la curva en azul, ¿cuál es su ecuación? La voy a escribir aquí al ladito. Y igual 4x menos x al cuadrado. Perfecto. Entonces ahí ya es fácil identificar cuál es la región encerrada entre las dos curvas. Voy a sombrearla un poco, aquí con lápiz negro, para que se vea un poco más evidente esa región, ¿cierto? Eso. Voy a dibujar un poco más de líneas para que podamos estar seguros de cuál es esa región sobre la cual vamos a integrar. Bueno, esa es nuestra región. Esa región, entonces, ella debe tener un área que voy a llamar A. Entonces tenemos una región de área A. Algunos se preguntarán, que fue una pregunta muy buena que me hicieron en clase, y es, bueno, eso se puede hacer como lo enseñaron en cálculo integral, ¿no? Esa es una observación importante, que es simplemente la resta de áreas entre curvas. Entonces, decían, profe, yo puedo integrar el área de la función de arriba y restarle el área de la función de abajo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿eso qué nos quedaría? Área igual a integral, pues en x eso de dónde a dónde va, de 1 hasta 6, de, por encima está la parábola, entonces 4x menos x cuadrado de x, y le resto la integral de la otra curva, de 1 hasta 6, de la que está por debajo. ¿Quién está por debajo? Menos 3x más 6. Y esto de x. Entonces, claro, esa es una forma de calcular el área. Sí, es correcto, está bien, pero pues no es el método que se trabaja en el curso, ¿no? La idea de modelación es que estamos viendo cálculo en varias variables, entonces lo que queremos es utilizar los métodos del cálculo de varias variables. En este caso, las técnicas de la integración en varias variables, o sea, las integrales múltiples. Entonces, si bien esta es una técnica adecuada, pues la voy a dejar de tarea para ustedes, para que hagan el cálculo y se den cuenta de que hará lo mismo que por este lado que vamos a hacer ahora usando integrales dobles. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a trabajar el camino correcto de esto en el contexto del curso de modelación, que es, como ya les dije, usando una integral doble. ¿Cuál es la primera pregunta que debemos hacernos? Tenemos una región y es una región arbitraria, no es un cuadrado. ¿Cómo trabajamos esas integrales? Bueno, el primer truco es ver que para calcular el área de una región en una integral doble hay que integrar una función muy simple, y es la integral 1 de la función 1. ¿Sí? Siempre que integremos la función que es igual a 1, el resultado de la integral doble va a ser simplemente el área. ¿El área de qué? De una región que puede ser tipo 1 o una región que puede ser tipo 2. En este caso es mucho más fácil integrarla como el tipo 1. ¿Ok?
¿Por qué? Porque es fácil ver que hay una función por encima y una por debajo. Siempre que lo vemos de esa manera ya sabemos que es tipo 1. Recuerden lo que les dije en clase. Entonces vamos a escribir eso como una integral, primero en y lo que resulte de esa integral, después lo integro en x. Acuérdense, ese siempre es el orden cuando observamos la región como una del tipo 1. ¿De cuál? La función f de xy, que claro, en este caso pues va a ser 1. Entonces, ¿quién está por encima? 4x menos x cuadrado, entonces es el límite superior de la integral de adentro. ¿Y quién está por debajo? Pues la recta, esa que está ahí. Entonces el límite inferior sería menos 3x más 6. Y todo eso después lo integro en x desde 1 hasta 6 y esa sería el área de la región. Es decir, eso me debería dar igual a lo que está en la fórmula arriba. Bueno, recuerden f de xy, esa función es 1. Ahora voy a hacer la integral de adentro. Vamos a reescribir esto. Entonces tengo la integral en y lo que resulte de esa integral de 1 en dy, después lo integro en dx. Esa es la integral que tenemos que resolver. Y recuerden, esa es el área de la región que acabamos de dibujar arriba, que es justamente lo que nos están preguntando en este primer ejercicio. Entonces, ¿esto que nos va a dar? Integral de 1 hasta 6. Y adentro, la integral de 1, recuerden, su curso de cálculo integral. Esta integral es muy sencilla y pues en la variable y simplemente nos va a dar y. Y por el teorema fundamental del cálculo es y evaluado entre menos 3x más 6 y 4x menos x cuadrado. El resultado de eso me va a dar una función en x exclusivamente. Y eso lo debo integrar ahora en dx desde 1 hasta 6. Evaluando el y en los límites me va a quedar 4x menos x al cuadrado menos, paréntesis, menos 3x más 6. Ojo, no se les olvide el paréntesis acá, ¿no? ¿Por qué? De x. Porque el signo menos después hay que utilizarlo de manera que ustedes apliquen la ley distributiva, ¿no? Mucho cuidado, les recuerdo, este es un error extremadamente común. Ese signo menos aplica al menos 3x y al 6. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro cálculo. Vamos a intentar simplificar un poquito los términos de abajo. Me va a quedar menos 4x menos x al cuadrado más 3x menos 6 y todo eso integral de x. De nuevo, 3x y 4x son semejantes, entonces los puedo juntar. Integral de 1 hasta 6 sería 7x menos x al cuadrado menos 6 de x. Y ahora la integral ya es rápido, ¿no? 7 integral daría x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 menos 6x. Y por el teorema fundamental del cálculo, todo eso evaluado entre 1 y 6. ¿Ok? El resto ya es solo reemplazar números y hacer la aritmética restante. Veamos, 7 por, eso me da 36, 6 al cuadrado 36 sobre 2, menos, me quedaría, bueno, 6 al cubo sobre 3, menos 36, porque quedaría 6 por 6, y cierro eso sería la función evaluada en el de arriba, menos, ahora evaluar en el de abajo, x es igual a 1, entonces 7 medios simplemente, menos, quedaría 1/3, y menos, simplemente 6. Bueno, ya estamos casi acabando esta parte. Vamos ahora a seguir simplificando, vamos a hacer las cuentas. Entonces comencemos con los términos, esperen a ver, aquí podemos el 6 al cubo, calcularlo y eso me da 216. Ahora, ¿qué otro número podemos calcular por aquí? Vamos a coger el 7 por 36 y eso me da 252.
Correcto. Ahora vamos a simplificar. Esto me daría 126 y abajo 1, sacando mitad, ¿cierto? Y con el otro término, bueno, aquí continúo escribiendo. Sería simplemente 126 menos el término del 216 tercios. Creo que también se puede simplificar un poco. Sí, tercera 1 y tercera nos daría 72. Entonces el otro término me daría simplemente 72 y menos 36. Aplicando el signo menos al otro corchete me quedaría menos 3.5, que es 7 dividido 2, y un tercio, que es 0.3 periódico, menos 6. Hacemos todas esas sumas: 126 menos 72 menos 36 menos 3.5 menos 0.3 periódico y menos 6, y el resultado me va a dar, a ver, aquí haciéndolo en calculadora, eso sería, ¿qué pasó acá? Revisemos, sí, eso me daría un 20.83 con el 3 periódico, más o menos, ¿ok? Ese es el resultado de la integral, ya lo hicimos a mano, ¿ok? Esa es la primera fase. Varios de ustedes me han pedido más ejercicios así haciendo cuentas a mano, entonces pues bueno, ahí lo tenemos. Entonces esta es la integral que queríamos hacer. Listo, esta que estoy encerrando aquí en amarillo, ya la tenemos lista. Pues ya la obtuvimos al lado por el método a mano, ¿no? A la antigua, como dirían. Ahora vamos a resolverlo en GeoGebra. ¿Listo? De paso aprovechamos para revisar cómo es que se resuelven integrales con GeoGebra. Aquí tengo una ventana de GeoGebra. Vamos a hacer lo primero, y lo primero es definir las funciones que delimitan mi región, que son la de arriba y la de abajo, la parábola y la recta. Entonces voy a definir la de arriba, que sería f de x, que es 4x menos x al cuadrado. Esa sería la parábola, que es la que está por encima. Y por debajo g de x igual a menos 3x más 6. Ahí tengo la otra función y le doy también enter. Tengo ya las dos funciones definidas que delimitan esa región tipo 1. Ahora voy a abrir la ventana de cálculo simbólico CAS, la voy a colocar aquí abajito, listo. Y entonces, acuérdense, vamos a integrar, entonces, en CAS, dentro de esa ventana de CAS, la que está en amarillo, Integrate, y escogemos la opción que dice función variable, valor inicial y valor final. Pero como es una integral doble, entonces toca una integral dentro de otra integral. ¿Qué integramos? 1. Primero, ¿en qué integramos? En la variable y. ¿Entre qué valores? Pues el valor inicial es la función que está por debajo, que sería la g. Entonces, como ya la definí, puedo simplemente escribir g de x. Y la que está por encima, la parábola, que en este caso sería la f de x. Cuando integre eso me va a dar algo que depende solo de x. Entonces, afuera, en la siguiente integral, integro en x. Entonces, x. Y el valor inicial sería 1 y el final 6. Eso me da 125 sextos. Entonces, pues en entrada voy a calcular ese número, lo voy a llamar num igual a 125 sobre 6 y, oh sorpresa, miren, da 20.83, que es exactamente lo mismo que había calculado antes. Bueno, ahora que ha quedado claro con el ejercicio anterior cómo realizar integrales dobles sobre regiones generales que no sean tan triviales, y haciendo además su contraparte en GeoGebra, vamos a hacer una observación que es muy importante. El enunciado completo dice: hallar el área de la región que se encuentra bajo la parábola sobre el eje X y sobre la recta. ¿Eso qué quiere decir? Si se habrán dado cuenta, entonces los más perspicaces dirían: no, pero el profesor omitió el hecho de que dijera sobre el eje X. Esa información, ¿dónde se usa? Bueno, realmente sí se usa. Para ser más específicos, yo realmente resolví el enunciado donde esta parte no estaba. Y por lo tanto, la región que nos quedaba era esto. Cuando un problema les diga a ustedes algo como eso, incluyendo la parte que yo taché ahorita, entonces, ¿cómo debe uno proceder?
Debemos pensar entonces que nuestra región siempre debe estar debajo de esta parábola, pero debe estar encima del eje X y encima de esta recta. Entonces pensemos un poquito ahora aquí en términos del dibujo que hicimos hace un momento. ¿Eso qué significaría? Bueno, resulta lo siguiente. Voy a borrar aquí unas pocas líneas. Eso. Bueno, voy a borrar aquí todas estas. Y entonces tenemos que pensar ahora en lo siguiente. Vamos a usar un marcador grueso para denotar lo siguiente. Si yo me ubico en un punto por acá, ¿ese punto está por debajo de la parábola? Sí, claro que está debajo de la parábola, ¿cierto? Miren, la parábola está encima de él. ¿Y quién está debajo de él? Bueno, eso depende de qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha. Voy a ser un poco más específico. Borremos acá. Y ahora pensemos. Nuestra región debe estar siempre encima del eje X y encima de la recta. Entonces, miren que aquí hay un punto donde la recta y el eje X se cortan, ¿sí? Este va a ser el punto clave acá. Porque entonces, si yo me ubico en un punto por aquí, a lo largo de esta línea vertical, el punto está debajo de la parábola, pero claramente está encima de la recta. ¿Está encima del eje X? Claro, también está encima del eje X. Ok, no hay problema. Pero ahora, si yo imagino un punto que está por aquí, entonces, ¿él está debajo de la parábola? Sí, está debajo de la parábola, pero está encima de quién? El que está más cerca de él es el eje X. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Que aquí esta región hay que dividirla en realidad en dos partes. Si se dan cuenta, este punto que estoy borrando ahora, él estaba, este puntico, estaba debajo de la parábola, pero encima de la recta. En cambio, el otro puntico estaba debajo de la parábola y encima del eje X. Lo que quiere decir que habrá una integral que deberá ir desde la recta, o sea, menos 3x más 6, hasta la parábola 4x menos x cuadrado, pero también tendrá que haber otra integral que vaya desde el eje X, o sea, 0, hasta la parábola 4x menos x al cuadrado. Y por eso es que les digo que nos toca dividir esto en dos regiones. Entonces, esas dos regiones, ¿cuáles van a ser? Voy a trazar una línea acá que me va a limitar esas dos regiones, así. Vamos a darle un color rojo tal vez para que nos recuerde que esa división es importante. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo queda escrita la integral. Bueno, entonces voy a colorear la primera región de azul, o la voy a sombrear de azul, que sería esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los puntos que están en esa región que yo estoy sombreando de azul están debajo de la parábola, pero están encima de la recta, ¿de acuerdo? Y voy a sombrear de verde la otra región, que serían los puntos que están encima del eje X y por debajo de la parábola. Entonces estas dos regiones hay que integrarlas por separado porque claramente sus límites inferiores son diferentes. El límite inferior de la región azul es la recta, mientras que el límite inferior de la región de la derecha es, o de la región en verde, es el eje X. Entonces eso cambia drásticamente todo el tema. Vamos a ver cómo nos quedaría esto. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder? Voy a intentar borrar aquí este pedacito. Esto de acá ya quedó claro para nosotros. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero es entender que escribir esto de esta manera es equivocado cuando consideramos que la región está limitada por la parábola, la recta y el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo debemos integrar?
Hay que seguirla viendo como un tipo 2, pero ahora hay que verla como una región tipo 2 dividida en dos. O sea, dos regiones tipo 1, perdón, tipo 1. ¿Cómo va a quedar esto? Nuestra integral, repito, tipo 1, me equivoqué aquí, pero es tipo 1, hay que verla como dos regiones del tipo 1. ¿Cómo sería esto? Sería entonces integral de la primera región en y porque sigue siendo tipo 1 y lo que resulte lo integraremos en x. ¿De dónde a dónde? Ya vamos a ver. La integral sigue siendo la integral de 1 porque estamos queriendo calcular las áreas. Entonces, en la primera región, ¿quién está por encima? La parábola. Entonces sería 4x menos x al cuadrado. ¿Y quién está por debajo? Vuelvo y resalto. Por debajo está la recta. Entonces sería menos 3x más 6. ¿Y x de a dónde lo integro? Pues miren que esta región empieza en 1 y aquí encuentra un corte. ¿Ese corte dónde está? ¿Sí? Entonces, pues una forma fácil de hallarlo es, ok, ese es el corte de la recta con el eje x, o sea, cuando y vale 0. Entonces yo puedo coger la ecuación acá y decir, ¿qué pasa cuando y vale 0? Pues 0 igual a menos 3x más 6. Es decir, hagámoslo aquí al ladito, como un paréntesis, me quedaría 3x igual a 6, o sea que x es igual a 6 sobre 3, o sea, igual a 2. En mi dibujo no quedó muy bien porque el 2 quedó un poco desplazado, pero entonces en realidad el 2 debería estar por aquí. Y entonces la integral me quedaría desde 1 hasta 2. ¿Listo? Entonces miren cómo cambia la cosa, ¿no? Voy a borrar este cálculo sencillo que solamente lo utilicé para calcular el corte. Recuerden, la primera integral va desde 1 hasta 2 en la dirección x y está acotado por encima por la parábola y por debajo por la recta. Ahora vamos a ver la segunda región. Entonces sería más la integral de la otra región, que sería una integral que, pues primero integramos en y, perdón, obviamente, de 1 y lo que resulte lo integraremos en x. Bueno, en y ¿qué nos va a dar? En y nos va a dar, por encima está la parábola, ¿cierto? Entonces sería 4x menos x al cuadrado y por debajo, ¿quién estaría? El eje x, o sea, 0. ¿Listo? El eje x. Perfecto, ya tenemos los límites en y, ahora faltan los límites en x. Esta otra región empieza en 2 y termina por acá. El dibujo no es muy confiable, recuerden. Entonces, este corte de aquí tenemos que hallarlo mirando donde la parábola está cortando al eje x. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, ahora tenemos que calcular el corte sobre esta ecuación. Voy a despejar un poquito el espacio aquí para que podamos hacer esa cuenta sencilla. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cuando y vale 0, 4x menos x al cuadrado es igual a 0. De aquí yo puedo factorizar un x y quedaría x factor de x menos x al x y todo esto igual a 0. Aquí hay dos opciones. La primera, que x sea igual a 0, que entonces debería ser el primer corte. Claro, como les dije, pues mi dibujo no quedó muy bien, pero entonces la parábola realmente debería ir como por acá abajo y pasar por aquí en 0. Y el otro sería cuando x es igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí, vuelve y juega, mi escala no estaba muy bien, pero el punto aquí debería ser realmente 4.
¿listo? Entonces que mis dibujos no les engañen. Aquí realmente mi región iría hasta acá, que sería 4. ¿Y qué pasó con el 6? No, pues el 6 era en realidad este punto de corte, pero solamente era considerado cuando integrábamos también toda esa área de ahí. Pero pues esa área realmente no la estamos integrando, entonces el punto de corte va hasta la parábola con el eje X, el corte que ella tiene con el eje X, que en este caso sería 4. Y eso indica que mi integral, la siguiente, yo la tengo que hacer desde 2 hasta 4, que son los dos números que tienen acotada esa región. Desde 2 hasta 4. Y ahí lo tenemos. Ahora estas son las integrales que yo debo hacer según el enunciado completo de mi ejercicio. ¿Por qué lo simplifiqué un poco? Bueno, primero pues porque obviamente la versión anterior era mucho más fácil de realizar, era solo una integral que no había que dividir. Ahora que ya estamos preparados porque ya hicimos ese ejercicio con total claridad, ya podemos entonces atacar este problema en todo su esplendor, que sería considerándolo con ese pedacito que yo ignoré antes, que la región debe estar también sobre el eje X. Y cuando se lee, hay que interpretarlo justo como yo acabo de hacerlo acá con todo este dibujo. Entonces, bueno, ahora solo nos queda calcular esas dos integrales, esta de acá y esta de acá. Eso también se los voy a dejar de tarea para que lo preparen para su parcial, que ya está próximo, ¿no? Ya con esto cerramos entonces la tanda de videos del primer corte. Espero que les haya sido bastante útil esto. Recuerden, cualquier sugerencia, por favor déjenla en el canal, en los comentarios. Y dudas también pueden enviarlas por correo electrónico. Espero que esto les pueda servir para preparar su examen de su taller parcial.